Hay algo que nadie te dice sobre la infidelidad. No es la mentira. No es el engaño en sí mismo. Es lo que pasa después, en silencio, dentro de la persona que decidió traicionar. Porque aunque parezca que se salió con la suya, aunque parezca que nadie se enteró y que la vida sigue igual, hay un precio que se cobra tarde o temprano. Y no hablo de que lo descubran, de que la pareja se entere o de que haya un escándalo. Hablo de algo mucho más profundo, algo que ocurre incluso cuando el secreto se guarda perfectamente. Hablo de una factura invisible que empieza a pagarse desde el mismo instante en que esa persona decide romper la confianza de otro ser humano. Muchos creen que la infidelidad es un acto que termina cuando termina el momento. Un desliz, una noche, una decisión que se puede guardar bajo llave y olvidar. Pero la mente y el cuerpo no funcionan así. Lo que se rompe en ese instante no se queda ahí, congelado en el tiempo. Se activa, se instala y empieza a moverse por dentro de quien tomó esa decisión, aunque él o ella no lo note al principio. Hoy vas a entender por qué la infidelidad nunca sale gratis, aunque el mundo entero, e incluso la propia persona que traicionó, crea que sí salió bien librada. Vas a entender qué le pasa realmente, por dentro, a quien decide romper la confianza de otra persona. Vas a entender por qué empieza a desconfiar de todos a su alrededor, por qué empieza a sentir un peso que no puede nombrar, y por qué, muchas veces, termina viviendo exactamente lo que hizo vivir a otra persona. Y si alguna vez a ti te lastimaron así, si alguna vez alguien te fue infiel y sientes que esa persona se salió con la suya, quiero que sepas que lo que vas a escuchar en los próximos minutos te va a cambiar la forma en que ves esa herida, porque el universo, o la vida, o como quieras llamarlo, ya está trabajando en algo que tú todavía no puedes ver. Parte 1. El momento en que se rompe algo que no se ve. Cuando una persona decide ser infiel, cree que está tomando una decisión aislada, algo que ocurre en un momento específico y que después puede quedar atrás. Un encuentro, una noche, una traición que puede guardarse en secreto para siempre. Pero lo que en realidad hace, sin darse cuenta, es abrir una grieta, y esa grieta no se queda solamente en la relación que traicionó. Se instala dentro de sí misma, en su propia manera de relacionarse con el mundo. Porque a partir de ese momento, esa persona ya no puede mirar a los ojos de la misma forma. Ya no puede recibir amor, cariño o confianza sin que, en algún rincón de su mente, aparezca la sospecha de que no lo merece. Empieza, casi sin notarlo, a proyectar en el otro exactamente lo que ella hizo. Empieza a desconfiar de mensajes, de silencios, de ausencias. Empieza a controlar, a revisar, a necesitar pruebas constantes de fidelidad, porque en el fondo sabe lo fácil que es romper esa confianza, ya que ella misma lo hizo. Empieza también a sentir miedo, un miedo profundo y muchas veces silencioso, de que la historia se repita, pero esta vez del otro lado. Este patrón no es casualidad ni una coincidencia aislada, se repite una y otra vez en quienes traicionan la confianza de alguien más. Terminan viviendo con el temor constante de que le hagan exactamente lo que ella hizo. Ese miedo no desaparece con el tiempo, no se disuelve solo porque nadie lo descubrió. Se queda ahí, agazapado, como una sombra que la sigue a todas partes, recordándole, día tras día, lo que decidió romper aquella vez. Y lo más curioso es que muchas veces esa persona ni siquiera logra identificar de dónde viene esa ansiedad, esa necesidad de control, esa desconfianza generalizada hacia quienes la rodean. No conecta los puntos, no relaciona su presente con esa decisión del pasado, pero el patrón está ahí, sosteniéndose, alimentándose de esa grieta original que ella misma abrió el día que decidió traicionar la confianza de otra persona. Parte 2. La máscara que se vuelve pesada. Toda persona que es infiel empieza, casi sin proponérselo, a construir una máscara. Una versión de sí misma que finge que todo está bien, que nada pasó, que puede seguir con su vida con total normalidad. Al principio, esa máscara parece liviana, casi imperceptible. Es fácil sonreír, seguir la rutina,
actuar como si nada hubiera cambiado. Pero con el paso de los días, esa máscara empieza a pesar cada vez más. Porque sostener una mentira exige energía constante, exige memoria, recordar exactamente qué se dijo, a quién, en qué momento, para no contradecirse. Exige vigilancia, estar atenta a cada gesto, cada pregunta, cada mirada que pueda insinuar sospecha. Exige, sobre todo, actuar con naturalidad frente a la persona que fue traicionada, mientras por dentro hay una tormenta que no se detiene nunca del todo. Esa tensión constante tiene un costo real y medible en el cuerpo y en la mente. Ansiedad que aparece sin razón aparente, insomnio en las noches donde los pensamientos no se detienen, irritabilidad frente a cosas pequeñas y una sensación permanente de estar en alerta, como si en cualquier momento todo pudiera derrumbarse. Muchas personas que fueron infieles describen después esa etapa como una de las más agotadoras de toda su vida, aunque en ese momento nadie más a su alrededor lo supiera. Porque el cuerpo y la mente no distinguen entre el peligro real, como una amenaza física, y el peligro de ser descubierto en una mentira. Para el sistema nervioso, ambas cosas activan la misma respuesta de alerta, el mismo estado de tensión sostenida, y vivir así, día tras día, aunque sea completamente en secreto, aunque nadie más lo note, empieza a desgastar a la persona desde adentro, de una forma lenta pero constante, como una gotera que con el tiempo termina dañando toda la estructura. Parte 3. Cuando el patrón se repite en otra persona. Aquí es donde muchos casos se vuelven casi predecibles, casi como si siguieran un guión invisible. La persona que fue infiel, tarde o temprano, suele encontrarse viviendo justo la situación que ella misma provocó en otra persona. Ahora es ella quien vive con la sospecha, con los celos, con el miedo constante a que le hagan exactamente lo mismo. A veces esto sucede de forma literal. Termina en una relación con alguien que también le es infiel, repitiendo el ciclo, pero desde el otro lugar. Otras veces sucede de una forma más sutil, más silenciosa. Se vuelve tan desconfiada, tan controladora, tan necesitada de certezas, que termina saboteando relaciones completamente sanas, porque simplemente no logra creer que alguien pueda serle fiel de verdad. Esto no es magia, no es un castigo divino en el sentido literal de un rayo que cae del cielo. Es, sobre todo, un reflejo psicológico profundamente humano. Cuando una persona rompe la confianza de otra, internaliza, muchas veces sin darse cuenta, que la confianza es algo frágil, algo que se rompe fácilmente cuando conviene. Y esa creencia se proyecta después en todos sus vínculos futuros, contaminándolos incluso cuando la otra persona no ha hecho absolutamente nada para merecer esa desconfianza. Termina, sin planearlo, sin buscarlo conscientemente, construyendo el mismo dolor que causó alguna vez, pero ahora sentada del otro lado de la mesa, sintiendo en carne propia lo que significa no poder confiar plenamente en alguien. Parte 4. La soledad que llega después. Con el tiempo, muchas personas que fueron infieles terminan más solas de lo que jamás imaginaron. No siempre de forma inmediata, no siempre como un golpe único y evidente, sino como una consecuencia acumulada, que se construye lentamente con cada pequeña decisión posterior, porque las personas que las rodean, aunque no lo digan abiertamente, aunque nunca lo mencionen en una conversación directa, empiezan a dudar de su palabra. Los amigos cercanos, la familia, incluso las futuras parejas, guardan una distancia silenciosa, casi imperceptible, pero real. Nadie confía del todo, con la misma entrega de antes, en quien ya demostró alguna vez que puede romper la confianza cuando le conviene o cuando la situación se lo permite. Y esa soledad no es un castigo externo impuesto por el universo, como un rayo que cae desde las nubes en un momento específico. Es, más bien, una consecuencia lógica y casi matemática. Cuando alguien deja de ser considerado plenamente confiable, las personas poco a poco, sin dramatismo, dejan de acercarse con la misma intensidad, con la misma apertura de antes.
La ironía de todo esto es que muchas de estas personas buscan después, con desesperación incluso, esa conexión profunda que perdieron y no logran encontrarla con la misma facilidad porque cargan con una reputación que las precede y sobre todo cargan con una culpa interna, muchas veces no resuelta, que las sigue a todas partes, incluso a las relaciones nuevas donde nadie más sabe lo que pasó. Parte 5. ¿Por qué esto no es casualidad? Todo esto que hemos visto hasta ahora no es magia, ni una fuerza sobrenatural literal castigando a alguien desde las nubes con un propósito consciente. Es, en realidad, un patrón psicológico que se repite con una precisión asombrosa, casi predecible si se observa con atención. Quien traiciona la confianza de otra persona, termina viviendo, tarde o temprano, con desconfianza hacia los demás, con culpa que rara vez se resuelve del todo, con soledad progresiva y con relaciones que reflejan exactamente lo que sembró en su momento. A esto, mucha gente le llama karma o ley del universo. Y aunque no sea un fenómeno literal, sí es completamente real en sus efectos observables. Porque cada decisión que tomamos, especialmente aquellas que involucran romper la confianza de otro ser humano, deja una huella profunda en cómo nos relacionamos después con el mundo entero. Esa huella no se borra sola, no desaparece solo porque haya pasado tiempo o porque nadie más lo sepa. Si alguna vez fuiste tú quien vivió una infidelidad, quien cargó con esa herida de sentirse traicionado, esto no significa que debas quedarte esperando pasivamente a que el universo se encargue de hacer justicia. Significa, sobre todo, que puedes empezar a soltar esa carga, sabiendo con certeza que quien traicionó esa confianza ya está cargando, en algún nivel, su propia consecuencia, aunque tú no la veas todos los días, aunque desde afuera parezca que esa persona sigue teniendo una vida perfecta. Cierre. Si este video te hizo sentido, es muy probable que ya hayas vivido algo parecido, o que conozcas de cerca a alguien que lo vivió. Y quiero que te quedes con algo claro. Sanar de una traición no depende de que la otra persona pague exactamente por lo que hizo, ni de que tú seas testigo directo de esa consecuencia. Depende, sobre todo, de que tú decidas dejar de cargar con un dolor que ya no te pertenece, que ya cumplió su propósito y que ahora solo te pesa a ti. Si quieres seguir entendiendo estos patrones, cómo se repiten una y otra vez en distintas personas, y sobre todo cómo protegerte de ellos en tus próximas relaciones, únete al canal. Aquí seguimos hablando de esto, sin filtros y sin adornos innecesarios. Nos vemos en el siguiente video.